primera cita me dice, Bernardo, tú tienes algo de nacimiento. Si tienes 2 quistes de este tamaño en la espina dorsal, porque te abren la cabeza, te quitan un pedazo de cráneo de la parte de atrás. Las consecuencias que podía haber de una operación en la cabeza pueden ser muy graves. Okay. Desde perder el habla, desde perder la movilidad de miembros superiores, inferiores, desde tener que volver a aprender a bañarte. O sea, tu guerra constante es contra el dolor. Que la gente se dé cuenta que no necesariamente tienes que ser conocido ante el mundo para ser un brave, una persona inspiradora y que nos invite a todos a contagiarnos de esa energía que realmente transforma el mundo. Fue tan corto el momento que tuve para regresar a la normalidad que hoy lo tengo hasta como perdido. Mi hermano en ese entonces tenía una moto, se me deja venir una camioneta. Me voy contra un árbol y me tienen que hacer una operación de emergencia porque yo llego con 2 pulmones colapsados, con 3 derrames internos, diciendo se nos pela si no lo operamos de volada. La discapacidad más jodida que yo conozco, esos son los límites en los que nosotros mismos nos metemos para creer que esa es la vida que merecemos, con tal de no afrontar la vida que realmente podemos tener. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Siempre había admirado el golf de lejos. Quiero salir a un campo y jugar. Y en redes sociales me empiezo a dar cuenta que hay gente en Estados Unidos y en Europa que juega igual que yo. Esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Braves, el día de hoy tenemos un episodio sumamente especial. Hemos tomado la decisión de salirnos tal vez del mundo donde nos han conocido, empezarnos a adentrar en cosas que creemos que nos pueden seguir ayudando a conectar con cada uno de ustedes. Y la historia de la persona que está sentada aquí a mi lado es no increíble, lo que le sigue. Es un ejemplo de que verdaderamente tenemos la capacidad todos para reinventarnos, para entender que el lado de la historia lo decidimos nosotros, que no es lo que sucede, sino cómo lo afrontamos y que realmente todos podemos encontrar nuestro propio camino al éxito. El día de hoy les presento a Bernardo García. Bernardo, qué gusto saludarte. Gracias por la introducción. Ojalá yo me introdujera así. Ya ves, me tienes que llevar a tus conferencias para presentarte yo. Hasta dije, no, qué bonito, ¿a quién invitó? Muchas gracias, Miguel. Al contrario, gracias por el tiempo. Gracias a tu auditorio por recibirme y va a ser un placer platicar contigo. Feliz de la vida. Pues, Bernardo, yo tengo la fortuna de conocerte a través de el golf. Es un deporte que me apasiona, pero antes de adentrarnos a tu vida actual, a lo que estás haciendo en este momento, me encantaría que puedas platicarnos un poquito acerca de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Cómo la viviste? ¿Qué recuerdos tienes? La verdad, yo tuve una infancia privilegiada y digo privilegiada porque fue muy feliz. Al final yo soy el segundo de 2 hijos, tengo un hermano más grande, año y medio más grande. Tuve un papá y una mamá extraordinarios que la verdad se dedicaron a acompañarnos en ese camino de la infancia y tengo los mejores recuerdos, ¿no? Fui muy malo en la escuela, tremendamente malo en la escuela, lo cual no es sorpresa para muchos, pero tuve la presencia de mis abuelos el suficiente tiempo como también para cubrir ese hueco que siempre es importante. Estuve rodeado de amigos que me ayudaron en todo ese camino. El deporte fue una parte muy importante. Yo jugué fútbol, soccer toda la vida. Hay niveles. Hay niveles, pero uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Sí, ese fue mi caso. Entonces siempre fue una parte importante porque de ahí salieron muchas amistades, ¿no? El tema de la constancia, de la disciplina, de esa manera de tomar las cosas. Y tuve, la verdad, una infancia feliz y llena de buenos recuerdos. Y hasta cierto punto, si lo percibes ya después, lo normal que fue tu infancia y cómo pensaste que el resto de tu vida iba a ser o iba a caminar bajo esa misma normalidad. Y bueno, ya te das cuenta que las piedras se empiezan a poner en el camino de alguna manera.
Tú eres de aquí de Ciudad de México. Yo soy aquí de la Ciudad de México. Perfecto. Nací aquí en la Ciudad de México. ¿Decidiste hacer qué con tu vida? Secundaria, preparatoria, universidad. ¿Qué estudiaste Ok. y qué ejerciste? Es muy diferente. Toda la vida quise ser actor. Ok. Yo toda la vida quise ser actor. Desde muy chiquito me encantaba ese mundo. Yo veía los Óscares y soñaba y decía, un día voy a estar ahí sentado y un día voy a ser un gran actor. Tenía un papá exigente en ciertos puntos y con una mentalidad muy cuadrada en cuestión de cómo se tenían que hacer las cosas para que las decisiones que tomaras, para bien o para mal, estuvieran sustentadas. Ok. Entonces, conforme fui avanzando en el camino del estudio, mi papá me lo dejó muy claro, me dijo, no vas a ser actor, no va a haber una carrera de actuación, a menos de que termines primero una carrera profesional. A partir de ahí, tú decides lo que quieras. Pero era su responsabilidad y él lo vea como su responsabilidad el darte esas herramientas para que después si te iba bien o mal ya no fuera su problema, ¿no? Ya era tema de decisiones tuyas. Claro. Entonces, yo en la prepa fui un cuate que actuó mucho de lo que hacía, era actuado desde las cosas que inventaba para no ir a clases hasta, ¿no? Para no hacer tareas. Yo me acuerdo una muy buena que yo le decía a mis profesores que yo tenía clases de actuación y que por eso no podía hacer las tareas. Entonces mis papás un día fueron a una cita porque me iba muy mal en las calificaciones. Madres. Y volteó el profesor y dijo, bueno, pero nosotros entendemos, porque pues Bernardo con sus clases de actuación y mi papá con sus clases de qué. Bueno, con las clases de actuación que tomo. Mi hijo no toma ninguna clase de actuación. Dice, no, en serio, bueno, me hicieron ir a la oficina. Yo me acuerdo pocas veces en mi vida haber tenido tanta vergüenza, porque más yo sabía perfecto que esa mentira iba a salir, ¿no? Entonces me acuerdo haber tenido una vergüenza enfrente del profesor, de mi mamá y mi papá, porque más mi papá pensó que se lo habíamos ocultado a mi mamá, el profesor y yo. Entonces decía, güey, pues, o sea, ¿cómo no me dice? No, señor, no es que no le hayamos dicho, es que su hijo se la inventó de la nada para no hacer tareas. Entonces, esa parte de la actuación siempre formó parte de mi vida y llegó el punto en el que tuve que decidir qué hacer saliendo de la preparatoria. Estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana y tengo una especialidad en teatro. Acabando esa especialidad en teatro, me voy a Nueva York un tiempo a estudiar teatro musical. Y era mi sueño, cantar, bailar, actuar, era lo que yo quería. Me di cuenta cuando me fui que ya estaba muy grande, Miguel. ¿No? ¿Cuántos años tenías? Pues yo estaba terminando la carrera de haber tenido 22, 23 años, 22, 23 años. Pero te das cuenta cuando llegas al mundo de allá, donde realmente la competitividad, tú lo sabes mejor que nadie, sales y de repente dices, no puede ser. O sea, yo vivía en una burbuja donde creía que Claro. podía. Y yo me acuerdo haber ido a las obras off-Broadway que están en los sótanos de las casas y yo decía, y este chavo no tiene trabajo. Y yo, o sea, ¿en qué momento pensaste que había una posibilidad para ti? Entonces salí de ese, digamos, de esa burbuja que te creas tú de que yo creo que sí voy a poder, a decir, fue una gran experiencia, pero tengo que regresar a casa y ver hacia dónde me voy a dirigir, ¿no? Y yo regreso a México, y empiezo a trabajar en chambas, digamos, más coloquiales, ¿no? Empecé como becario. Mi primer trabajo fue como becario en comunicación corporativa en Pfizer y luego de ahí me fui a Ernst Young y estuve en Ernst Young hasta que de repente dije, oye, pero yo quiero ganar dinero. Y yo decía, o sea, como comunicación, yo decía, me voy a morir de hambre, no la estoy haciendo. Y entonces se sentó conmigo un director de Ernst Young y me dijo, es que tú tienes que entender que para que ganes dinero le tienes que traer dinero al negocio. Y hoy por hoy le cuestas al negocio. Comunicación no me da dinero. Eres un asset, eres un liability, ¿no? Eres algo que le cuesta al negocio. Entonces yo dije, bueno, pues, entonces, ¿qué hago? Y me dijo, ponte a vender lo que sea. Me dijo, ponte a vender. ¿Quieres vender servicios financieros? Pues yo de matemáticas y de servicios financieros no me sentía yo realmente en un medio como para llevarlo a cabo, pero lo tomo en cuenta y me empiezo a dedicar a las ventas de alguna manera. Y entonces empiezo a dedicarme a ventas. Yo en ese entonces ya andaba con la que soy mi esposa. Llevo 17 años con ella, ¿no? Llevo 11 años casado. Entonces,
ya te empieza a apurar un poquito el tener lana para poder hacer, ¿no? Y poder casarte o poder... Ya estaba muy cansado de regresar a las 2 de la mañana a su casa y de que nos persiguieran para todo y decía yo, me tengo que apurar. Ahí empezamos muy chavitos, entonces tú solito te presionas a qué sigue. Y de repente dices, a lo mejor me adelanté, no lo sé, hoy por hoy es la mejor decisión que he tomado en mi vida, pero en ese momento tú crees que ya, o sea, te apura el poder casarte, poder empezar solo, poder hacer las cosas solo. Y yo decía, necesito lana. Entonces me empiezo a dedicar a las ventas y de ahí ya vienen algunos otros trabajos y ya es haber abandonado ese sueño que alguna vez tuve de ser actor, que es muy cómodo luego echarle la culpa a tu papá o a tu mamá o decir, no, es que si mi papá me hubiera dejado, o si mi papá me hubiera apoyado, si mi papá... Le puedes echar la culpa a la gente hasta cierto punto. El resto es tu responsabilidad. Y yo siempre lo manejo así. Si tú te hubieras atrevido a quedarte, si tú hubieras trabajado el triple de lo que debiste haber trabajado, si tú te hubieras atrevido a mover las cosas, ¿no? Con más intensidad y con mucho más creencia en que sí podías, al primer golpe yo me vine para abajo y dije, ¿cómo crees que vas a poder? Y eso es realmente a lo que le debo no haberme dedicado eso. No a mi papá que me hubiera apoyado o a mi mamá que me hubiera apoyado. ¿Te arrepientes de haber dejado la actuación? No me arrepiento porque al final es suena cliché, pero son lecciones. Dices, me pasó una vez, no me vuelve a pasar, ¿no? Y la próxima vez que se te presenta ese escenario de aventarte un poquito al vacío, porque eso es lo que haces cuando tomas decisiones de carrera atrevidas, ¿no? Lo platicábamos antes, es nadie cree en ti y todo el mundo te queda viendo con cara de loco y decir, ¿cómo te vas a dedicar a eso? ¿No? Y generalmente tú basas las decisiones que tomas en la aceptación de los demás a esas decisiones. Y te das cuenta que el único que las tiene que aceptar eres tú, porque tú eres el que se va a levantar con ese peso y costo de la decisión y que no hay nadie más a quien echarle la culpa más que a ti. Entonces, no me arrepiento porque además, gracias a que yo no me atreví a hacer eso, pude regresar y estar con la que soy mi esposa y haber construido la vida que he construido, a pesar de todos los pesares, pero sí te dejan lecciones muy claras y pequeños jalones de oreja que empiezas a sentir ya más fuertes porque ya son sobre tu vida, no sobre, pues es que no hice pero mi papá me rescata, pero mi hermano me rescata, pero fulano me rescata, pero no tengo consecuencias, pero ahí ya la consecuencia la pagas tú y empiezas a tener esos pasitos ya con más cuidado. Y por eso te preguntaba, porque genuinamente la gente va a conocer ahora tu historia de verdad, que apenas estamos agarrando calor. Yo nunca me hubiera imaginado, conociendo tu historia, que desistieras de un sueño que para ti era importante. Y es algo que creo que es sano también. Cuando uno hace las paces, las decisiones que tal vez tomamos equivocadas, y digo entre comillas porque yo comparto, para mí no hay decisiones equivocadas, hay decisiones que salen bien o que salen mal. Creo que muchas veces cargamos con una cruz que no nos damos cuenta que no tenemos que cargar porque ni siquiera existe. La tomaste, aprendiste, listo. En tu siguiente ocasión, la vida no es perfecta. En tu siguiente ocasión, en base al aprendizaje que ya tuviste, podrás tener una mejor decisión para acercarte a los objetivos que tú tienes. Y ahí es donde me quiero adentrar un poco. Bueno, conoces a esta mujer que yo la tengo que conocer y nos tenemos que ir a cenar los 4 con mi mujer. Debería estar sentada aquí. No, te lo prometo, mis respetos, me quito el sombrero para ella. Conoce a tu mujer, están de novios, pasa toda esta época en tu vida, se casan, se van de luna de miel. No me voy a entrar en esos temas. Sí. Hay muchos niños chiquitos, pero bueno, se van de luna de miel y regresan. Y ahí es donde empieza digamos, lo turbulento. Estando en la luna de miel, yo empiezo con unos síntomas muy extraños en mi brazo izquierdo, como calambres fuertes, y empiezo a tener como una pérdida de fuerza. Se cuenta, si yo agarraba un vaso, una botella, de repente se me resbalaba, ¿no? Y empiezo a tener dolores intercostales muy fuertes, como si trajera costillas rotas. Y es muy difícil en una luna de miel porque aunque ya eres esposo y esposa y demás, todavía mantienes una línea de
de fortaleza y de fuerza, decir, oye, no puedo llevar una semana con ella casado y decirle, ya me empecé a sentir mal o no entiendo qué me está pasando. Entonces yo me acuerdo en la noche, yo tenía gripa porque generalmente después de las bodas y todo eso se te viene un bajón fuerte. Entonces tenía gripa y tos y no sé qué. Y cuando tosía, el dolor era tan fuerte, Miguel, que me iba a la tina del hotel y me hacía bolita y tosía ahí por los gritos que daba. ¿No? Nunca me considero una persona hipocondríaca ni que exagerara las cosas, pero yo ahí mismo me empezó a cuestionar y dije, oye, tranquilo, o sea, regreso a la luna de miel y le comento a mi esposa, me voy a ir a revisar porque seguramente traigo algún nervio apretado, algo está raro en mis nervios que están afectando a mi brazo izquierdo. Voy con un especialista de brazo y me manda terapia, me manda 3 semanas a terapia. Después de 3 semanas no cedía el dolor e incluso seguía aumentando. Ahí era cuando me empezaba a preocupar un poco. Y me dice, ¿sabes qué? Para descartar todo, me dice, vete a hacer una resonancia magnética. Voy, me hago una resonancia magnética y cuando regresan los resultados, me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué, Bernardo? Esto ya no es tema mío. Tienes que ir con un neurólogo. Ahí ya tu cabeza empieza a 1000 por hora. Entonces, lo que tienes que hacer es acelerar el proceso, ¿no? De Claro. conocimiento y de matar la incertidumbre de qué tienes para no generar digamos, un malestar mayor. Me voy rápido con un neurólogo que me han recomendado. Le mando saludos, aunque es la persona más cruda que he conocido en mi vida, el doctor Roberto de Leo. Y en la primera cita me dice, Bernardo, tú tienes algo de nacimiento, tienes un mal congénito que se llama síndrome de Arnold-Chiari. Dice, tienes 2 quistes de este tamaño en la espina dorsal que están apretando todos tus nervios y que van a seguir generando que tus nervios se empiecen, una cosa era el dolor y otra cosa era la pérdida de movilidad. Entonces me dijo, hoy es el brazo izquierdo, mañana es el derecho, pasado son las piernas y te vas. Me dijo, entonces te tengo que operar ya. Dije, bueno, pues déjame platicarlo con mi esposa. En esa situación ha habido solo, pero dije, tengo que regresar a una cita con mi esposa que le explique, ¿no? Regreso a la cita, volteé con mi esposa, le dice, ¿tienen hijos? No tenemos hijos. Qué bueno, porque va un bebé de regreso a tu casa. Y yo lo tengo que operar mañana. ¿No? Regresé a mi casa para hacer maleta, meterme al hospital. Me operan al día siguiente. Es una operación agresiva porque te abren la cabeza, te quitan un pedazo de cráneo de la parte de atrás, liberan el cerebelo, de manera muy coloquial lo digo, para que libere la presión de los quistes y los quistes suelten los nervios y puedan frenar el avance de este síndrome, que al final no pueden hacer retroceso en el dolor, pero sí lo pueden frenar. Perfecto. Me opero, la operación sale dentro de todo bien, pero quedan secuelas, ¿no? Algo sensibles. Y pues yo voy de regreso a vivir a casa de mis papás y a no poder trabajar y a aprender a hacer muchas cosas otra vez de cero y a terapia de sensibilidad y de movimiento y de y un mundo de cosas que en la vida imaginé que me fueran a recibir a tan temprana edad. Que tan temprana edad lo digo con mucho respeto a la gente que realmente se topa con cosas a los 4, 5 años, 3 años. O sea, temprana edad me refiero a temprana edad en mi matrimonio. Sí. Y digamos en tu vida que quieres llevar a cabo de manera independiente. Entonces empieza todo un camino. Yo obviamente me siento con mi esposa y le digo, tienes todo el derecho del mundo a salir corriendo. ¿Esto antes o después? Antes de la operación. Ese día antes, cuando me hacen firmar la responsiva, Miguel. Pero ¿qué significaba regresar como bebé? O sea, significaba que, las consecuencias que podía haber de una operación en la cabeza pueden ser muy graves. Okay. Desde perder el habla, desde perder la movilidad de miembros superiores, inferiores, desde tener que volver a aprender a bañarte, a comer, a agarrar una cuchara. Muchas cosas que vienen después de que te advierten oye, puede hacer esto, puede pasar lo otro, hasta control de esfínteres, para que lo entiendas. ¿No? Yo me acuerdo ese pudor que tú manejas al principio del matrimonio de
¿no? Desde que te vas a echar un sapo y es como, no, le tapas la boquita y te volteas y pues, todavía tienes cierto pudor con esa pareja. ¿Por qué? Pues porque te vas conociendo. Con todo y que estuviste de novios muchos años, tú tenías una privacidad en la que no compartías un baño. ¿Estás de acuerdo? Entonces hay cierto pudor que manejas ahí. Para mí era penoso, ¿no? De repente no controlar cosas que yo decía, Dios, o sea, ¿cómo le voy a decir que me bañe porque yo no me puedo bañar? ¿No? O sea, que me ayude a comer, ¿no? Que no podía dormir. Entonces, pobrecita, porque, o sea, ella se pasaba noches en vela junto a mí porque yo no podía dormir del dolor, de la incomodidad, de X, Y, Z. Entonces, cuando yo firmo esa responsiva que te dan en el hospital, deslindándose de absolutamente todo lo que pueda pasar mal en una operación, Sí. ¿no? Es cuando dices, creo que aquí puede salir algo muy mal. Y ahí es cuando me siento con ella y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que puedes pensarlo y si tu decisión es hoy, ¿sabes qué? La mercancía viene dañada de fábrica y yo no contaba con eso, ¿no? Pues corre, mi amor, y tan amigos como siempre y tienes todo el derecho de hacerlo. Claro. Se tardó 13 centésimas de segundo en decirme, ni me preguntes, o sea, vamos juntos en esto y para adelante. Qué crack. Entonces, viene, te digo, todo un año de rehabilitación y de regresar a vivir a casa de mis papás y de dejar de trabajar y de todo eso que te lleva a revalorar mucho de lo que tú tenías y quedabas por sentado. Y entonces sí te das cuenta el cliché que todo el mundo te dice de mientras haya salud, todo lo demás depende de nosotros. Mientras estemos saludables y tú lo tiras mucho por la borda, no tienes ni idea muchas veces de lo que te están hablando porque jamás te ha pasado nada. Y eso es muy respetable para todo mundo. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ese es un dicho que existe por algo. Y el tema de la salud, Miguel, creo que es peor. Y el día que la pierdes, dices, o sea, todo lo demás de verdad no te importa. Claro. Lo único que quieres de regreso es sentirte bien. Y en este momento, el proceso, a mí me gustaría conocer un poquito más cómo fue. Llegaste, las consecuencias sí fueron, o sea, cómo regresaste a tu casa, cómo fue ese proceso para ti, cómo fue, si lo han platicado entre tú y tu mujer. O sea, de verdad me genera mucha curiosidad saber cómo fue tu regreso, porque no haber sido un proceso fácil. No es fácil porque además estás en un punto tremendamente vulnerable de decir, no controlo nada de lo que estoy haciendo ahorita. No puedo manejar, no me puedo caminar, no me puedo parar, no me puedo dormir. No hubo consecuencias, por ejemplo, me tocaron el nervio de la náusea. Entonces yo todo el tiempo estaba volviendo el estómago. Entonces yo regresaba al doctor y le decía, ¿pero qué me está pasando? ¿Sabes que seguramente se tocó el nervio de la náusea que está cerca de donde operamos? Bueno, ¿y cuándo se me quitan estas náuseas que no me dejan vivir? No sabemos. Puede ser mañana, puede ser dentro de 3 años. Y empiezas a querer controlar las cosas y te das cuenta que lo mejor que puedes hacer es tu mejor esfuerzo. Además de que yo siempre traté de mantener un ánimo de cierta manera que la gente que estuviera cerca de mí no se quejara de mí. Eso para mí fue clave. Yo tenía a mi mamá, a mi papá y a mi esposa, y también lo voy a decir a mis suegros, que era gente que me apoyaba mucho, atrás de mí, y yo decía, lo único que tengo que hacer es salir adelante para que la gente que está cerca de mí no se queje de mí. Y digan, sigue siendo un placer estar cerca de Bernardo. Sigue siendo agradable. Puedo seguir teniendo una buena plática. Entonces todo lo trataba de tomar con cierto humor. No tienes muchas opciones. Estás encerrado en una casa, de ahí es subirte a un coche que implica dolor, que implica moverte. No, yo, o sea, tenía una cicatriz en la cabeza que, o sea, moverle. ¿Tienes? Tengo, exacto. Tengo una cicatriz en la cabeza que no te permitía mover el cuello, que no te permitía acostarte, sentarte. Yo no me podía sentar y recargar la cabeza. Y traes la amenaza médica de, y donde lo hagas, te vamos a tener que volver a operar. Y dices, no, Dios mío, o sea, primero me muero antes. A mí me acuerdo la primera noche que me operaron. Yo estaba en terapia intermedia. No sé si fue intensiva, porque intermedia ya dejan gente entrar. Fue en terapia intensiva y fue una noche nada más la que estuve después de la operación. Y
lo voy a decir con todas sus palabras. Me hice popó. En la cama. Y en ese momento no había enfermeras. Se tardaron a lo mejor 30 segundos. Para mí fueron horas. Yo decía, ¿qué me está pasando? Yo ayer era un cuate de 26 años con todo el entusiasmo del mundo para salir adelante, con todo. Y hoy me hice popó en una cama de un hospital y no sé qué está pasando. Y volteas a ver el reloj y dices, ¿qué lentitud de tiempo, qué subjetivo es el tiempo? Y de repente todo se empieza a transformar de una manera tan violenta que tu cabeza no logra asimilarlo. Y por eso tardas tanto tiempo en regresar, porque te tardas en asimilar tu condición real, ¿no? Y en darle la vuelta. Porque una vez que la asimilaste es ahora darle la vuelta. Entonces, ¿cómo haces las paces con esto? Porque yo creo que la parte más compleja, cuando vienen cosas, y yo no puedo decir que, y lo digo con todo, y perdóname si es ofensivo, pero gracias a Dios yo no he tenido que atravesar algo así, pero me genera una admiración enorme cómo hay gente que tiene una resiliencia tan grande que sabe hacer las paces con estos momentos tan difíciles personal, porque a mí la parte que más me sorprende es lo que acabas de mencionar hace segundos. Eras un joven de 26 años con toda la actitud de salir recién casado, de comerte el mundo, de emprender, de construir tu propia vida, de ser independiente, todo, y de repente estás en un abrir y cerrar de ojos, literalmente reseteando tu vida y no con las mejores condiciones posibles. ¿Cómo haces las paces? Ahorita que tocabas el tema de resiliencia, yo te diría, no tenemos nada de especial la gente a la que nos pasa eso, y salir de eso no tiene nada de especial. Es un simple método de supervivencia, Miguel. No, yo difiero. No, ahí te va. Te escucho y te opino. Exacto, sí. Pero no, está increíble. Pero yo te diría, nadie sabe de qué es capaz hasta que no se topa con las cosas. Y te lo voy a poner muy en mi caso. No soy disciplinado. No tengo una fuerza de voluntad fuera de serie. No me considero alguien especial antes de que me pasara todo esto. Después de, tampoco. Simplemente te diría, te adaptas mucho a lo que viene. El apoyo de la gente importa muchísimo. Realmente valoras el tema de la familia y de la gente que se queda cerca de ti, y que realmente dices, yo puedo soltar y me van a cachar 5 manos abajo. ¿No? Y entonces te das libertad muchas veces de tirarte. Porque si tú quieres que yo voltee y te diga, no, y yo me amanecía todos los días y le echaba muchísimas ganas, había días que yo quería aventarme de un cuarto piso y decir, ay, muere ya. No me espero una vida fácil, no sé cómo le voy a hacer. Y dentro de todo viene un tema de seguirlo haciendo por los demás. ¿Ok? Yo creo que tú lo sabes, como padre de familia, como esposo, la tonelada de cosas que haces para que tu esposa esté bien. Todas. Y para que tus hijos estén bien. Entonces realmente tú ya pasas a un segundo término, a un segundo plano, que dices, ok, lo más importante en ese momento para mí era mi esposa y mis papás. Mis papás estaban dando la vida porque me estaban manteniendo de regreso. Yo no tenía recursos económicos. ¿De dónde? ¿No? Mis suegros me echaban la mano, ¿no? Y mi esposa salía todos los días y buscaba por dónde y cómo le íbamos a hacer y cómo íbamos a salir adelante. Pero empiezas a ponerte en un segundo plano y decir, güey, no eres tan importante, hazlo por los demás y adáptate a lo que viene. Entonces, claro que hacer las paces con eso, le reclamas, no sé, a los que crean Dios, Buda, energía máxima, ayahuasca, me da lo mismo, güey. Cualquier ser superior, ¿no? Cualquier ser superior. Volteas y dices,
por algo. Porque no tengo idea y no lo voy a solucionar en semanas, por algo, ¿no? Y tratas de salir adelante viendo cosas muy pequeñas. Son tonterías, Miguel. Para mí, un partido de la selección mexicana era la gloria. Era sentarme, concentrarme en algo que era más grande que yo, a lo cual era apasionado, ¿no? Hacer clic con algo que me encantaba, estar sentado con mi papá, con mi hermano a lo mejor, con mi suegro, con mi esposa, y estar diciendo, estoy viendo algo en el que el centro no soy yo, porque te conviertes en el centro de muchas cosas, aunque no quieras. Todo va en torno al que está mal. En una familia tú lo sabes, todos cubren al que no puede. Entonces de repente dices, ya no quiero ser el centro de eso, ya quiero salirme y ser igual que todos, güey. Y ahora que hay otro jodido en medio, güey, yo ayudo, ¿no? Y ese jodido era la selección. Qué cabrón eres, ¿eh? ¿No? Siempre me apoyaron mucho en eso, güey. Entonces, esa parte es cierta. Entonces, te empiezas a concentrar en pequeñas cosas que te ayudan a salir adelante, hacer las paces con lo de arriba y decir por algo y no bajar los brazos, porque es muy fácil que se venzan. Entonces, no bajar los brazos, seguirte manteniendo a flote y tomar en cuenta, mi mamá me lo decía, la frase por excelencia, porque no dejaba de ser mi mamá, pero yo cuando me acostaba me tenía que ir a alinear, porque yo me acostaba y con la cabeza, yo tenía una camiseta que tenía pelotas de tenis, de manera que en la noche si me volteaba, yo pegaba con las pelotas y pum, me volvía a voltear de lado, porque no podía estar, ¿no? Boca arriba. Entonces me alineaba y me decía, todo pasa. Y se salía del cuarto. Todo pasa. Todo pasa. No le ves sentido. Dices, todo pasa para ti, güey. Que no te sientes mal, ¿no? Para ti que... Pero todo pasa. Lo bueno y lo malo. Todo pasa. Entonces esa frase me ayudó mucho a salir adelante todos los días y a volver a retomar mi camino, porque al final después de eso retomé mi camino y regresé por unos pequeños meses a la normalidad. Y ahorita te quiero preguntar eso de por unos meses, pero yo te digo que para mí sí es especial la gente así. Y te voy a mencionar un caso de alguien en mi familia que yo admiro cabrón. Y se lo dije ya personalmente y genuinamente lo creo. Tengo una prima que su papá se quitó la vida cuando ella era muy chiquita. Y tú la veías y ella seguía enfocada en lo suyo y avanzando en la vida y siguiendo en el camino. Hace nada falleció su esposo. Tienen 2 bebés y ella está volcada por sus bebés y la ves con una actitud y dices, cabrón, es especial, güey. Sí, es especial. Es especial. Tú eres especial, güey. La gente como ustedes, por eso no quiero que se confunda el concepto especial, güey. Yo no me refiero a especial así. Especial, sí, no entiendo tu punto especial. Para mí no es especial. Para mí es especial alguien que pasa por un momento jodido de verdad, güey. Que toca fibras que muy pocos tocamos en la vida y que es capaz de seguir encontrando su mejor versión constantemente, güey. Porque tu mejor versión es aquella que te hace enfrentar la vida de una manera positiva. Y no significa que un día no quieras mandar a la mierda a todo el mundo y que no quieras mandar a la mierda a la situación en la que estás involucrado, pero que sin embargo des ese paso adelante para seguir en el objetivo que tú tienes trazado, güey. No lo tengo trazado yo, no lo tiene trazado la gente que está aquí, lo tienes trazado tú, lo tiene trazada tu mujer, lo tiene trazado mi prima. Esa gente, y por eso te digo, para mí sí es especial y yo sí son de esas historias que digo, cabrón, la gente las tiene que conocer, porque cuando la gente las conoce dices, ay, güey, se vuelven inspiración, se vuelve un motor para decir, mira, este cabrón, mira la prima de Miguel. Pues si ella, si él, gente que te marca. ¿Por qué no? Porque yo no puedo. Yo que estoy en una situación no tan compleja en mi vida, me quejo de que hoy la chamba no salió bien. Exacto. Y me quiero tirar al drama. No, cabrón. ¿Sabes? Sí, entonces por eso voy con especial. Y a mí estas son las historias que me incitaron a hacer este proyecto, que me incitaron a hacer We Are Brave. Y hoy eres un golfista, ya me voy a adelantar un poquito, eres un golfista profesional en la modalidad de discapacidad, ¿así se dice? Adaptado en el fútbol, en el golf adaptado. Pero, digamos,
eres una persona que todavía está en un proceso de convertirse en famosa. Y son muchas veces estas historias desconocidas porque de repente tenemos sentado aquí un Edson Álvarez que la gente lo conoce, entonces conoces otra cara. Claro. Pero que la gente se dé cuenta que no necesariamente tienes que ser conocido ante el mundo para ser un brave, una persona inspiradora y que nos invite a todos a contagiarnos de esa energía que realmente transforma el mundo. Claro. Muy de acuerdo. Dicho esto, y ya me eché yo mi monólogo, güey, quiero regresar a la plática que es lo que queremos conocer el día de hoy. Unos meses. ¿A qué te refieres con unos meses? Estaba en ese momento, pues yo creo que alineado hacia un lugar que yo no me imaginaba. Ajá. Después de mi rehabilitación, regreso a la normalidad. Mi suegro me da chamba en su inmobiliaria. Empiezo a vender departamentos muy despacio. O sea, yo necesitaba ahí como de repente era como iba a chambear 2 horas y me empezaba a marear y se me empezaba a bajar. Entonces era vete a tu casa y empezabas, ¿no? A dar pasitos, pero ya eran pasitos más sólidos hacia enfrente. Salgo de chambear un día y iba a comer en casa de mis papás. Estaba casa de mi hermano y casa de mis papás estaba a unas cuadras. Y entonces le hablo a mi hermano y le digo, oye, voy a ir a comer a casa de mis papás. Me dijo, pues yo también. Le dije, pues paso por ti y nos vamos a casa de mis papás. Dice, sí, güey, vente. Mi hermano en ese entonces tenía una moto. Y cuando yo llego a su casa, él iba metiendo la moto a la cochera y le digo, oye, güey, no la metas. Yo ya le había dado sus vueltillas y como que me daba esa curiosidad de YOLO después de tener una experiencia, ¿no? Dura con la vida. Y dices, ya tengo que hacer cosas que me generen adrenalina. O sea, empiezas con hay que vivir, ¿no? Y entonces me dice, ok, llévatela, yo me llevo tu coche y te sigo. Pasando la primera cuadra, pasa un tope, se me deja venir una camioneta de guaruras encima. Yo me asusto y como no domino la moto, meto acelerador a fondo y cuando desclocho salgo disparado de la motocicleta. Me voy contra un árbol y acabo en el piso y en shock y ido. O sea, no me acuerdo de más. Mi hermano iba atrás de mí, ya no sé qué pasó, lo que sí sé es que yo subo una ambulancia, llego al Hospital Ángeles del Pedregal y me tienen que hacer una operación de emergencia porque yo llego con 2 pulmones colapsados, con 3 derrames internos, con todo encima y diciendo, se nos pela si no lo operamos de volada. La operación es muy sencilla, es una toracotomía, entonces te abren, haz de cuenta, de esquina a esquina la espalda, te abren y ven de dónde está sangrando para poder parar el sangrado. Madre. Y entra en escena mi esposa otra vez, ¿no? Afirmar la responsiva de si este güey se nos pela, pues está prácticamente fuera porque ya era un tema de que no había mucho que hacer. Salgo de la operación, me salvan la vida ahí y me la salva un doctor que se llama Walid Daher, que en ese momento era un chavo de 20 y tantos años y estaba en urgencias y era el único que sabía llevar a cabo una operación de ese tema. Entonces se le da la autorización, lleva a cabo la operación, me salva la vida, salgo, me quedo en terapia intensiva unas semanas y cuando empiezo a recobrar un poco el conocimiento, porque obviamente estoy conectado al respirador, ya sabes, o sea, era un drama aquello que era dramático y no, porque el 99.9 de la gente que sufre un accidente como esos no la cuenta. Y en ese momento se pela. Entonces, era una parte de drama y otra parte de decir, sigue aquí y podemos hacer algo al respecto para que salgamos de todo esto. Regresa otra vez la unión familiar, regresa otra vez mis papás, regresa otra vez mi hermano, regresa otra vez mi esposa, mis suegros, como si nunca hubiera pasado nada diferente. Y eso es a lo que voy. De repente fue como una línea recta. Lo de en medio nunca pasó, o sea, una recuperación nunca pasó, un regreso a la vida laboral nunca pasó. Fue tan corto el momento que tuve para regresar a la normalidad que hoy lo tengo hasta como perdido.
como en una zona muy gris, muy si pasó, no pasó, no logro realmente aterrizarlo. Y y una de las cosas que a mí más me dolían era el brazo. Yo decía, mi brazo me duele muchísimo. Y me decían una y otra vez, seguro te lo rompiste, seguro. Y yo me acuerdo que me decían, no, seguro. Yo decía, no, me duele de una manera, o sea, extraordinaria, ¿no? y diferente, o sea, y no lo podía mover. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Es una abulsión de nervios. Tus nervios están tan lastimados que se inflamaron a tal grado que ahorita no se pueden mover, pero conforme pase el tiempo van a empezar a regresar a ¿no? A su normalidad y vas a poder empezar a mover el brazo otra vez. Dice, pero el dolor, o sea, el dolor era inhumano. Yo decía, es un dolor de locos, que es con lo que al día de hoy más batallo. No es con la discapacidad, es con el dolor. O sea, tu guerra constante es contra el dolor. Y yo no entendía cuando los doctores me decían, lo peor que te puede pasar en esta vida es vivir con dolor. No lo mides. Entonces, salgo de terapia intensiva, todo el proceso de estudios de qué le pasó a mi brazo. Obviamente hay un regreso a no poder hacer nada. O sea, yo estaba en una cama con huesos rotos, con dolores fuera de serie, me bañaban en la misma camilla, entonces era un baño de esponja. Todavía recuerdo a la enfermera que me decía, güey, hueles a madres, pero pues hay que darle. Y muy chistoso porque me levantaba las axilas, me decía, qué bárbaro, como para hacerme reír. Y a mí me daba una vergüenza. Y yo decía, o sea, por favor no me diga eso porque dime que no. no. Y ella lo hacía para, ¿no? Y empecé otra vez son muchas horas en una camilla con demasiado que pensar. Y eso es algo que tienes que empezar a controlar para no volverte loco. Hay mucha gente que me va a entender que ha estado mucho más tiempo que yo en un hospital, pero un hospital te empieza a dañar mentalmente, Miguel. O sea, ya había noches que yo me despertaba y pensaba que me querían matar cuando me venían a poner la medicina. Y le decía a mi esposa, ¿qué? ¿Qué me están poniendo? Mi esposa, es tu medicina, tranquilo. No, revisa bien el medicamento. Y ahorita lo cuento en comidas familiares y es risa, pero en su momento fue muy estresante para mi esposa. Y me quiero imaginar que para mí, que no estaba en ese momento en mis 5 sentidos, ha de haber sido muy estresante pensar que te querían matar. ¿Por qué? Porque ya empiezas a alucinar en el hospital. Ya no sabes si es mañana, noche, si qué día entraste, qué día es, qué estás viendo, quién llegó, quién se fue. Empiezas a perder mucho la noción de la realidad. Entonces, para no hacer el cuento más largo, yo empiezo con estudios de qué le pasó a mi brazo, porque pasan los meses y no se mueve. Y yo lo tengo colgado y no como ahorita, o sea, yo tenía el hombro como por aquí, ¿no? De toda la super extensión que había habido de músculos y nervios. Se arrancan los análisis y no, y tu brazo, y tu brazo, y tu brazo, y estudios, y estudios, y estudios, que más son estudios sintiéndote mal y que lo único que quieres es que nadie te esté molestando y son estudios, 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 hasta que me dicen, ¿sabes qué? No es una abulsión, tus nervios se rompieron, tienes una lesión completa de plexo braquial, que eso se refiere a que todos los nervios que parten de la columna al brazo se rompieron y tu brazo no va a volver a jalar. Hoy me acuerdo perfectamente bien la silla en la que estaba sentado, el doctor que me lo dijo y que en ese momento me dijo, unos días tu brazo va a hacer todo y otros días tu brazo no va a hacer nada. Hablando mucho de ese ánimo con el que te podías levantar ciertos días de decir, solo fue el brazo, claro, por el amor de Dios estás vivo, y otros días que ibas a decir, por el brazo ya no quiero estar aquí. Entonces, arranca un viacrucis fuerte porque ahí es hasta dónde puedo llegar médicamente para regresar lo mejor que pueda a mi vida. Y ahí prácticamente tú decides hasta dónde. Lo que sí te puedo decir es que cuando entras a un tema de hospital y de salud y de una discapacidad, en algún punto tienes que poner el freno.
No te puedes dedicar toda la vida a seguir buscándole y buscándole y buscándole, porque entonces tu vida está totalmente concentrada a eso y no puedes hacer nada más. No vives. No vives. Simplemente te vives generándote una expectativa que puede ser dañino hasta cierto punto. Y la otra es dedicando todo tu tiempo y todos tus recursos. Porque vaya, hay que mencionarlo. La cantidad de dinero que se necesita para entrar a un tema de investigación médica y de que seas, ¿no? Que seas, digamos, una persona que se está buscando mejorar todo el tiempo, se requieren recursos ilimitados y puedes acabar en la calle. Entonces, yo me he hecho 4 operaciones de transferencias de nervios con un doctor en Guadalajara que se llama Jorge Clifton, que es con el que acabo después de toda la investigación y de no, el mero mero está en Guadalajara y ya sabes, toda la familia volcada, otra vez, ¿no? Eres el centro de, güey, ¿no? Y toda la familia volcada en encontrarte el mejor doctor y que él sí te va y yo he leído y casos y gente que le ha ayudado. Y entonces empiezas otra vez con el motor de la expectativa que te puede generar una buena adrenalina para seguir adelante, pero que tú tienes que saber perfectamente decir, ¿y si no? Porque mi expectativa era que para el día de hoy mi brazo ya estuviera bien y yo ya lo estuviera moviendo. Y no fue así. Sin embargo, estoy mucho mejor de lo que pude haber estado en cualquier otro, en un escenario pesimista. Entonces, se arranca todo un tema, Miguel, de declararte y aceptarte como una persona con discapacidad permanente. Tengo una duda. ¿Ese fue el momento más duro en tu vida hasta ahora o fue algún otro? Cuando te dieron esa noticia. Yo creo que sí. Más que cuando te dieron la noticia de la enfermedad. Sí. ¿Sí? Sí, porque yo sabía que la enfermedad no me dejaba una secuela permanente. Ok. O yo sabía que cualquier secuela la podía trabajar, la podía mejorar. Ya. Pero cuando voltea un doctor y te dice, no hay para dónde y así te vas a quedar, sí viene un shock fuerte porque yo no me podía abrochar los pantalones. O sea, yo al día de hoy, este moño me lo hizo mi esposa. ¿Sí me entiendes? O sea, no me puedo abrochar las agujetas. Sin embargo, soy independiente y viajo solo. ¿Sí me entiendes? Y luego regresas y la discapacidad te hace muy humilde. Puedes hacer grandes cosas, pero no te puedes abrochar una agujeta. Entonces ahí viene otra vez el pum, el aterrizar y decir, güey, sí es cierto, güey, no me puedo una agujeta. Entonces bájale, güey, no eres tan, ¿no? Como tú crees. Pero yo te diría que ese fue definitivamente el momento más duro, porque además no buscas ahí consuelo de nadie. No hay palabra que sirva. No hay persona que haga ese momento mejor. Y lo único que sabes es que el resto de tu vida va a ser un reto muy pesado y muy fuerte y te tienes que preparar. Y ahí es donde llega esta nueva vocación o esta nueva inspiración. Llega muchos años después, Sí. pero déjame decirte cómo. Después de mi accidente fue hace 10 años. Ok. Yo regreso a la vida laboral, abro mi propia inmobiliaria, nos dedicábamos a normalizar terrenos. Entonces agarramos terrenos grandotes, me asocio con un amigo y de repente todo empezó a tomar un curso padre. Yo decía, órale, ya estoy regresando a trabajar y empezabas a hacer lanita otra vez y te acordabas que sí podías, ¿no? Y de repente empezaba otra vez la ilusión de, ¿no? De regresar a casa cansado y del trabajo y de una plática normal que no se basara en cómo te fue en la terapia y qué te dijo el doctor, ¿no? Y regresé a la normalidad, llega pandemia, yo sigo con mi inmobiliaria y en la pandemia empieza mi curiosidad por retomar el deporte. Porque yo tenía un hueco ahí que todo el ser humano sabe que es, necesito moverme a hacer algo. Yo tenía todos los deportes los tenía bloqueados. Por esto, por el otro, por el riesgo de, por correr las cosas pesadas. Yo tenía una sarta de deportes que no podía hacer. Siempre había admirado el golf de lejos. Tú sabes que en México es complejo el tema del golf, jugar es complicado, es caro, es elitista, sí, todos lo sabemos. A duras penas se llama deporte en México, pero ahí está, ¿no? Y compro una red casera
compro un equipo de palos usados en Amazon y le digo a mi esposa, pues voy a poner la red y me voy a poner todas las noches en tu casa. Me ponía el tapetito y le ponía a pegar a la red todas las noches. ¿No? En ese entonces yo ya tenía un hijo, tenía a Franco, que hoy tiene 6 años, ¿no? Estaba chiquillo, lo acostábamos, ¿no? Yo si me jacto, perdón mi amor, lo acostaba, ¿no? Y después bajaba y le echaba 250 bolas diarias. En mi cabeza era el mejor momento del día. Porque yo empezaba a sentir que podía y que mi cuerpo, que yo en ese momento lo menos que quería era enterarme de algo de mi cuerpo, empezaba a funcionar mejor y yo sentía en mi cabeza que estaba construyendo un swing precioso, no es cierto, pero sentía que estaba construyendo un gran swing, y me divertía. Era como mi actividad recreativa y empiezo a tomar, digamos, la misión de regresar a jugar golf como hobby. Así llega después de 10 años, Miguel, de 10 años de no querer ver el deporte por la frustración que tienes de cómo lo practicabas antes y cómo ya no puedes practicarlo así. Y a mí me duele decirlo porque a lo mejor soy alguien que se tardó muchos años, pero hacer las paces con tu discapacidad es muy complejo. Y que volteen y te digan, ¿ya te aceptaste como una persona con discapacidad? No, yo fueron 10 años de ocultarlo. Que nadie se diera cuenta, que mis hijos no se dieran cuenta, que mis papás no me vieran que me quejaba de dolor, que no, y fuerte, y yo puedo, no, y trabajo, si yo iba y trabajaba y lo tengo que decir, mi hermano me echó la mano un buen rato en temas de trabajo y de chamba y demás, y yo fuerte y puedo, y yo soy igual que todos. No eres igual que todos, no puedes igual que todos y tienes que aceptarlo para que aceptándolo muevas las cosas que tienes que mover para así poder. ¿No? Y por eso viene mucho lo que te dice la gente con discapacidad. Yo puedo hacer todo, solo que lo hago de manera diferente. Me gustó esa parte. Es lo que estoy anotando. Ajá. Aceptarlo te permite avanzar. Exacto. Para mover las cosas para poder modificar, hacer. Para poder hacer. Exactamente. Yo creo que en la vida todo es así. Sí. Yo creo que en la vida, tu historia y la de muchas otras personas, incluso te diría la vida de todos los Braves que han pasado por este podcast, es aceptar en dónde estás, modificar y llegar a donde quieres llegar. Exactamente. No tiene que ver nada más con una discapacidad, porque muchas veces la discapacidad más jodida que yo conozco son los límites en los que nosotros mismos nos metemos para creer que esa es la vida que merecemos, con tal de no afrontar la vida que realmente podemos tener. Y la que quieres, porque al final tú sabes que la quieres, ¿no? La tienes que querer tanto que es lo primero que tienes que hacer es quitarte esos límites mentales, ¿no? Entonces, esa es la chamba que tienes que hacer. Y eso se lo agradezco mucho a un buen amigo que me dijo, me iban a hacer unas fotos porque yo empezaba con el tema del golf y a tener curiosidad por ciertas cosas. Sí. Me dijo, yo te tomo las fotos, pero lo primero que tenemos que hacer es, a mí no me vayas a esconder tu discapacidad. Yo necesito verte como eres. Uh-huh. A mí estéticamente yo decía, Dios santo, yo me levanto hoy en día y no tengo que decir, ya me acepté. Me veo al espejo y digo, hijo, man, tu esposa sí está bien enamorada, güey, porque sí estás bien chueco, güey, ¿no? O sea, sí, hay una parte de amor propio que sí me tengo, pero lo visual es lo visual, Miguel, y claro, tú y yo lo sabemos. Hoy por hoy la sociedad se basa en lo visual. Claro. ¿No? En cómo te ves, cómo te trato. Punto. Vamos por ahí y empezamos. ¿No? Y si no, te trato con cierto... Que se joda. Ajá, o lástima. Y digo, pobrecito, no. Ve, ¿no? Este chiquitín, este angelito, ¿no? Entonces, partes de ahí para aceptarte. Sí. Y fue en 2023 cuando yo le digo a mi esposa, quiero salir a un campo y jugar. Sí. Y entonces, en una ida a Acapulco, porque aquí no podía, me doy una vuelta en el campo del Mayan, salgo a jugar, tiro 147 golpes y regreso volado a decirle, sí puedo.
Y me dice, ¿cuánto tiraste? 147. Pero lo importante ahí no era el número, era el que yo sabía que podía jugar. Y aquí no había ninguna meta de ser profesional, ni mucho menos. Era un hobby al que yo iba a regresar para tener una sanidad mental de tener deporte en mi vida. Regreso de ahí, sigo construyendo mi preciosísimo swing en el jardín de mi casa, ¿no? Y empieza la curiosidad. Y en redes sociales me empiezo a dar cuenta que hay gente en Estados Unidos y en Europa que juega igual que yo, con un brazo. Entonces empiezo a escribir y me empiezan a contestar y les empiezo a mandar videos de mis swings y me empiezan a dar consejos. Y de repente uno de ellos me dice, oye, hay torneos, güey. O sea, ¿por qué no vienes a un torneo en Estados Unidos? Y digo, ¿me puedo inscribir? Me dice, sí, güey, claro que te puedes inscribir. Inscríbete ya, güey, porque es en enero y pa. Me acuerdo, era septiembre, octubre. Yo en enero tengo tiempo y me preparo y entreno y hablo, mando mi suscripción para el torneo y de volada, o sea, te estoy hablando de en cuestión de horas, la USGA me contesta y me dice, Bernardo, mándanos tu GIN. Y yo, ¿mi qué? Sí, tu La GIN, gente va a estar ¿qué así es? ahorita. Así es. Es el marcador que tienes prácticamente que te dice cuánto tiras en un campo de golf. ¿No? Entonces, necesitamos saber cuánto tiras para poderte poner aquí, ¿no? Y que haya un, digamos, un marcador oficial de cuánto tiras. Pero hay toda digamos, un backup que necesitas un club que te lo backupee, claro, que necesitas jugar cierta cantidad de rondas, que pa. Entonces digo, bueno, pues no tengo un GIN. Y me dicen, bueno, pues habla con un club de tu país y que te lo backupee, algún club público. Y yo, empezamos por ahí. En México, ¿dónde crees que vivo? ¿No? En México no existen los campos públicos. No existen los campos públicos. Entonces, afortunadamente, yo eso siempre lo voy a decir, la plataforma que tiene mi padre, que tiene mi suegro, que me ayudaron a llegar a donde estoy hoy. Me acerco al Club de Golf México, les presento mi caso y les digo, lo único que quiero hacer es entrenar, no pido nada más y que me ayuden con esto y esto y esto. Y el Club de Golf México, de una manera extraordinaria, al día siguiente me habla, me pide que le presente mi caso y en un mes, menos de un mes, Miguel, yo estoy adentro del Club de Golf México, jugando golf todas las mañanas, preparándome para mi torneo en Estados Unidos y tenía octubre, noviembre y diciembre para prepararme y en enero el torneo era en Dallas. Entonces yo estaba feliz, o sea, en la vida me imaginé que yo iba a tener la posibilidad de estar en un club de esos y la posibilidad de estar jugando un deporte que yo veía de lejos y decía, es el deporte más hermoso del mundo, pero pues está hecho para gente, ¿no? Que no soy yo, ¿no? Entonces, en enero me voy a Dallas, quedo en último lugar y por un chingo. No se van a creer que estuve ahí peleando. No estuve peleando. El mexicano en último lugar. Pero vuelvo a lo mismo. Me pasó el mismo sentimiento que tuve la primera vez que jugué. Dije, puedo. Y si le meto, yo sé que puedo. Regreso y el día que regreso, le digo a mi esposa, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Me dice, ¿qué? Le digo, sí. Pobre de tu mujer. Voy a hacer. Voy a ser, pero es que suena como caricatura. Voy a ser jugador de golf profesional adaptado. Era como, güey, tenía derecho a agarrar sus maletas y que se viera nada más el portazo atrás, güey, ¿no? O sea, sí, era un pinche, güey, ya, por favor, deja de hacerme sufrir, ¿no? Entonces, respuesta a la cual la gente seguro sabe que contestó fue... ¿Dónde está? Quiero ver, díselo acá a la cámara, por favor. No, pon la cámara. Esa quiero que se lo digas. Mi esposa fue, ¿estás loco? No. ¿Cómo te lo dijo? No mientas. Me dijo literal, estás loco, pero vas. Esa fue la respuesta que me dio mi esposa. El único apoyo que necesitaba yo en ese momento era el de ella, Miguel. Claro. El único. Entonces, empiezo mi plan como cualquier otro negocio. ¿Qué necesito? Lana. ¿A quién le puede interesar esto? Y empiezo, Trabajo de escritorio,
mi papá muy cerca con, ¿no? Las amistades que él sabía que a lo mejor me podían ayudar, mi esposa, mis suegros, mi mamá entregada a ver cómo, por dónde le hacíamos, quién me ayudaba, cómo podíamos. Y fui avance y avance y avance hasta que Qualitas me agarró y me dijo, Bernardo, nosotros vamos atrás de ti, nos encanta el proyecto y vamos contigo. Y a partir de ahí no lo podía creer, pero eso me daba más que cualquier otra chamba que yo estuviera haciendo en ese momento. Y empiezo a jugar golf de manera habitual, formal, y empiezo a ir a torneos en Estados Unidos. El año pasado tuve 7 torneos, 7 en Estados Unidos, 1 en Europa. Ya nos trajimos el segundo lugar en los últimos 2. Este año ya estuve en San Francisco y me traje el quinto lugar. Y en 3 semanas estoy en el abierto de la USDGA, que es prácticamente el evento más grande del año, que es la primera vez que un mexicano lo va a estar tocando. Entonces, hay veces que la ola te rebasa, que no entiendes ni qué está pasando, pero lo único que tienes que hacer es ride it. Súbete, déjate llevar, échale todas las ganas posibles, porque estoy seguro que esto que me está pasando ahorita no es normal. Qué locura, ¿no? Sí. ¿Dónde estás ahorita? Das conferencias, Sí. Estás jugando torneos. Son profesionales, Son ¿no? profesionales. Torneos profesionales. Eres el único representante mexicano. Ojalá que después de este podcast vengan más marcas a apoyarte y que esto traiga como consecuencia que exista una posibilidad de desarrollar a más talento que puede estar como tú en Y hay ahorita jugadores adaptados, pero no se dedican a esto. Claro, pues no Entonces, es. no hay de dónde. Entonces te dicen, juegan increíble, son cuates que tienen talento brutal, pero lo que necesitan es apoyo y que la gente sepa que ahí están, las empresas sepan que ahí están, que la federación tenga interés. Claro. La otra me decían, ¿qué hace falta para que el golf adaptado sea una rama del golf en México? Interés. Que quieran. Interés, güey. O sea, que alguien voltee y diga, sí, que quieran y que estén interesados, ¿no? Es que sí, de eso depende todo. Cuando uno tiene interés y cuando existen las herramientas para hacerlo, se hace. Exactamente. Ojalá seas punta de lanza en esto y que... Seguro, sí. Lo único que les puedo prometer es que no me voy a dar por vencido. Bien. Que hacerlo solo no tiene ningún sentido. Sí. O sea, siempre necesitas gente contigo, siempre necesitas abrirle más. Y yo se lo decía el otro día a mi esposa, si hay un papá de un niño de 5 años con una discapacidad que está volteando ahorita y está viendo y está diciendo, le puedo presentar a mi hijo el mundo del golf y que eso le cambie la vida, mi chamba está más que hecha. ¿No? Bernardo, te lo prometo, podría platicar contigo. Además, tienes una conversación increíble. Podríamos pasar aquí horas. Pero antes de que cerremos, tengo una última pregunta para ti. Claro. Si este Bernardo que está hoy aquí, sentado con nosotros, compartiéndonos y abriendo su vida, pudiera trasladarse en el tiempo y estar al lado de ese Bernardo que recibió la noticia que tenía un daño permanente y que no iba a cambiar, ¿qué le diría? Hijo, va a sonar como escrito, pero le susurraría las mismas palabras que me susurraba mi mamá todas las noches. Esto va a pasar. Va a pasar. O sea, necesitaba yo la certeza de que no iba a ser ese momento para siempre. Va a pasar. No lo crees en ese momento. La realidad es que cuando tienes gente cercana que te habla, muchas veces hasta te enoja. Dices, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Pero te puedo apostar que hay más de uno que daría la vida por decir, te cambio tu lugar. Empezando por tus papás. Y lo entiendes cuando eres papá. El momento en el que dices, si le pasa algo a mi hijo un día, doy lo que sea porque me pase a mí. Y en ese momento mi mamá me lo decía, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Ahora he entendido lo sabio de esa frase, porque cuando tengo cosas muy chingonas y siento que estoy en las nubes, se aparece mi mamá y me susurra en la oreja. Va a pasar. También va a pasar. Entonces, ni para un lado ni para el otro. Pero creo que si hubiera logrado entender esa frase en ese momento,
trataría de hacerle saber a ese Bernardo en ese momento, va a pasar y vas a estar bien. Qué chingón. ¿No? Bernardo, muchísimas gracias. Güey, Eres... Y sí lo digo abiertamente, eres para mí una inspiración. Muchas gracias. Y así como tú dices, Mucho. sabemos gente especial, yo creo lo mismo de ti y creo que muchos que vemos este contenido y que te seguimos desde hace mucho tiempo, creemos lo mismo de ti y tú no sabes la cantidad de vidas que tocas desde la trinchera en la que estuviste mucho tiempo, que gente como yo todavía hoy le simbras y le eres un referente muy cabrón. Muchas gracias. Igualmente. Eres un verdadero Brave. Gracias por compartirnos tu historia. Gracias por regalarnos un rato de tu tiempo y sobre todo regalarle a la gente esta charla que de verdad yo creo que a mucha gente le va a resonar y le va a dejar cosas sumamente positivas para enfrentar de aquí en adelante su vida y encontrar la manera de crear su propio camino al éxito, que eso es lo que nosotros queremos. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Fue un verdadero placer. Placer tenerte por acá. Braves, el día de hoy conocimos una historia fenomenal de alguien que seguramente con los conceptos que nos compartió, con las ideas, con el cómo afrontó, con el cómo vivió y con lo vulnerable que nos expresa que fue, te hace entender que todo va a pasar, que los momentos malos van a pasar, que los momentos buenos van a pasar y que al final depende mucho de cómo nosotros enfrentemos cada una de esas oportunidades que nos va presentando la vida, porque todo puede ser una oportunidad si así decidimos verlo. Esto fue todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio de We Are Brave. Es un placer tener este tipo de pláticas con verdaderos Braves como Bernardo, que te inspiran a construir un camino lleno de éxito. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien. Si nos estás escuchando en Spotify o en otra plataforma de audio, no olvides seguirnos, calificarnos y compartirlo para que estas historias lleguen a más gente. También nos encuentras en Facebook, TikTok, X e Instagram como @WeAreBravePodcast. No olvides etiquetarnos en tus historias y compartirnos tus comentarios. Queremos conectar contigo y que de la mano hagamos crecer esta comunidad de Braves. Eso es todo por hoy. Que tengas una semana llena de éxito.